Estamos con Horacio de Bonis. Ante todo, bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, o al revés, mejor dicho. Horacio, ¿cómo fue el regreso al periodismo deportivo con 4 copas en Radio Cooperativa? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, mira, fue algo inesperado porque yo ya estaba alejado totalmente de la actividad y un día me llama Jorge Rizzo, amigo, en ese momento él estaba en el Colegio de Abogados como presidente y demás, y yo lo conocía a Jorge desde el año 80. Jorge era periodista deportivo. Y bueno, me dijo si quería integrar un equipo para hacer un programa por radio. Le dije que no, que le agradecía, que yo estaba alejado. Me dice, no, pero tenés que venir. Me insistió, me insistió. Y mi respuesta era que no. Entonces cortamos la comunicación y a los 5 minutos recibo un mensaje de Jorge. Dice, nunca en mi vida me imaginé que eras tan cobarde como para hacer algo. Corté y le dije, ¿cuándo empezamos? Y fui. La palabra no era precisamente cobarde, ustedes se la pueden imaginar, y bueno, nada, y ahí comenzamos con esto que es realmente muy lindo, ¿no? Es decir, es la pasión que uno siempre tuvo, por lo menos yo siempre la tuve, lo que siempre me gustó y lo que hice con tanto cariño durante tantos años, ¿no? ¿Usted se alejó del periodismo deportivo para ser abogado? Yo me alejé del periodismo deportivo. El periodismo deportivo había sufrido unas variantes, no voy a hacer un juicio de valor si para bien o para mal, eran los cambios que son lógicos que se operan en cualquier sociedad, ¿no? Quizás uno en su momento no se amoldó mucho a esos cambios, hablo del caso particular mío, entonces dije, ya esto no es para mí. Yo empecé muy chico en el periodismo, llevaba 32 años de Radio Rivadavia y 16 años de torneos y competencias. Y bueno, nada, terminé mi carrera de abogado y me dediqué a la abogacía. Eso, Una historia bastante particular. Para la gente que no sabe, ¿en qué año fue? Y yo dejé todo en el año 2001. Así que de ahí me había alejado y ahora otra vez acá con esto tan lindo que es 4 de Copas, que es un emprendimiento entre amigos. Fundamentalmente es un emprendimiento entre amigos. Y entonces uno cuando está entre amigos disfruta más de lo que hace, ¿no? A la distancia de la decisión que tomó, ¿piensa que fue totalmente la correcta? Fue la pregunta. Yo no sé si fue la correcta. Fue lo que yo creí que en ese momento tenía que hacer. Y lo hice. Después es como todo, uno empieza a recapacitar que por qué lo hice, si hubiera aguantado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero bueno, ya estaba hecho. Y como se dice normalmente, lo que pasó, pasó y hay que mirar para adelante. Y yo tuve una mirada siempre para adelante. Obviamente, insisto, con el dolor, entre comillas, el dolor espiritual de haber dejado una carrera a la cual abracé con mucho cariño, con mucho amor. Yo empecé muy chico, yo empecé a los 16 años, yo estaba en 4º año de la secundaria cuando comencé en Radio Rivadavia, así que lo mamé no digo desde que nací, pero bueno, ya en plena adolescencia ya estaba metido entre los monstruos de aquel momento, ¿no? Que eran en Radio Rivadavia. Y tenía Muñoz como jefe, ¿no? Nada más y nada menos. Claro, mira, te voy a decir, en el 69 estaba Muñoz, obviamente, el comentarista era Julio Ricardo. Después el otro equipo estaba conformado por Ricardo Podestá y por Néstor Ibarra. Y el fútbol de los sábados lo hacía Héctor Vidaña y Dante Sabatarelli. Ese era el grupo de las transmisiones de Rivadavia. Bueno, obviamente estaba Horacio García Blanco también, y después con el tiempo, allá por el año 73, 74, se fueron incorporando Julio César Calvo, Roberto Ayala, Roberto Rinaldi, Jorge Bullrich, bueno, toda una serie de muchachos con los cuales hemos pasado momentos inolvidables, compartido mundiales, hemos convivido en los mundiales, la verdad que fue un grupo extraordinario
y además ayudados por el nivel de audiencia y con el Gordo Muñoz, que fue sobrenatural en aquel momento, era una máquina, era una topadora Muñoz. Y era una topadora Rivadavia también, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Había presiones por llevar adelante la gran audiencia que tenía Rivadavia? Rivadavia era muy particular y para los nostálgicos les voy a recordar fines de los 60, comienzos de los 70, durante todos los 70, Rivadavia arrancaba con el Club de Barbas con Rubén Aldao, seguía con Rapidísimo, después estaba Antonio Carrizo, a la tarde estaba Fernando Bravo, también frecuentó en un momento durante un año Orlando Marconi, después venía la Oral Deportiva, y después venía Carburando. Para que ustedes tengan una idea y para que los más jóvenes tengan una idea, las transmisiones de fútbol marcaban que más del 79-80% sintonizaba Radio Rivadavia, las de fútbol. Y en este momento de vacas flacas, les digo y les comento que Rivadavia vendía las transmisiones de fútbol a un solo, es decir, lo dividía en 12 porciones, ¿sí? La pauta comercial. Pero no podía haber empresas competitivas entre sí. Tenía que haber una sola, una sola. Hasta esos lujos se dio, insisto, esto fue durante toda la década del 70, parte del 60, y también comienzos de los 80. Ya después empezó a declinar, ¿no? Pero bueno, pero fueron años fantásticos. Lo de Muñoz, ¿cómo califica su carrera como periodista usted? Yo lo de Muñoz lo califico como algo excepcional, de un hogar muy humilde, quedó sin padre muy joven, la mamá era doméstica, y Muñoz no tuvo estudios primarios, y sin embargo, a fuerza de voluntad, de pasión, de esfuerzo, llegó a ser lo que fue Muñoz. Yo siempre lo defino a Muñoz como alguien que vivió para y por la pelota de fútbol. Vivió para eso, para y por la pelota de fútbol. Para él su mundo era una pelota de fútbol. Y así fue como él tomó su trabajo y como le dio el éxito que le dio. No vamos a entrar a ver si era un dechado de virtudes en cuanto al lenguaje Muñoz, porque no lo era. Pero sí le ponía toda la pasión y toda la garra, y parecía que estaba jugando él el partido. Parecía que estaba jugando él, y yo creo que fue lo que hizo el gran impacto, más allá de un tema que fue fundamental, que fue el estar al mismo ritmo que tenía el partido de fútbol. Fioravanti fue un grandísimo relator y con un lenguaje excepcional. Pero si ustedes escuchan los goles de Fioravanti, en algún momento, incluso en YouTube lo pueden bajar, ustedes van a escuchar que Fioravanti está relatando, se escucha el griterío del público del gol y pasan 15 segundos cuando Fioravanti grita el gol. Es decir, había como un tiempo distinto entre lo que se relataba y lo que estaba ocurriendo en la cancha, que era normal y habitual. Insisto, un relator excepcional, Fioravanti, que marcó una época, indudablemente marcó una época. Cuando aparece Muñoz, ya había comenzado su carrera Muñoz, aparece algo que para mí fue fundamental para la carrera de él. Y cuando hablo de él, hablo de José María Muñoz. La radio Espica. La radio Espica permitía que la gente vaya a la cancha con la radio. Entonces, ahí sí veía a la gente, estaba viendo el partido y escuchando al relator, y el relator tenía que ir al compás del partido. Y Muñoz iba al compás del partido e incluso se adelantaba a las jugadas, con el famoso viene el gol, y viene el gol, y viene el gol, y gol, 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 o peligro de gol, el famoso peligro de gol. De las veces que lo nombraba Muñoz, de 10 veces, 8 eran gol. Entonces eso le fue dando una credibilidad y más el fuego interno que le ponía a las transmisiones, que lo hizo ser el líder durante muchísimos años, y yo creo que en su momento fue tal vez una de las personas más conocidas
de la República Argentina, hablo allá por los años 70, ¿no? Ya voy a volver a la radio, pero la semana pasada pasó un hecho muy particular con la inundación de torneos sin competencias y críticas a Fantino. ¿Usted cómo vivió? ¿Sintió como algo propio también que se inundaba torneos? Bueno, yo te explico, yo comencé con torneos desde el primer momento, cuando fue la primera transmisión, en agosto del año 85, un partido Boca 2, Deportivo Español 2, en cancha de Boca. Esa fue la primera transmisión de torneos que la hacía Mauro Viale en los relatos, Enrique en los comentarios, Enrique Macaya Márquez, y bueno, yo hacía campo. Comenzamos con lo que era una aventura, y yo les pido a todos que se retrotraigan en el tiempo, si es que lo pueden hacer mentalmente. ¿En qué aspecto? Te estoy hablando del año 85, que una sociedad anónima, una empresa, se llamara Torneos y Competencias, sonaba como algo alocado. ¿Cómo una empresa se puede llamar Torneos y Competencias? Hoy nosotros lo decimos y suena de la casa Torneos y Competencias. Yo creo que Torneos está metido en todos los hogares, ¿no? Pero en aquel momento, incluso me acuerdo, no me olvido más, cuando fuimos a la primera reunión con Ávila, que fuimos los tres, más Julio D'Amato, que era el productor ejecutivo, y dice, Julio nos dijo, miren, vamos a ir a una empresa que compra los derechos de la televisión y que, bueno, se va a hacer cargo de todas las transmisiones. Dice, les quiero presentar al que es el presidente de esa empresa, que fuimos a verlo a Ávila, y la empresa se llama Torneos y Competencia. Recuerdo la cara de Macaya cuando le dijo Torneos y Competencia, no lo podía creer. Bueno, ahí arrancó esta aventura nuestra y con un visionario como fue Negro Ávila, que hizo un imperio. Y bueno, cuando fue la inundación, con todo el dolor, porque ahí uno tiene tantos recuerdos. Si bien nosotros comenzamos en un edificio en la calle Libertad, estaba frente a los tribunales, en Libertad y Lavalle, sobre Libertad, ahí tenía las primitivas oficinas Torneos, que la utilizó durante muchos años, te diría, más de 20 años, 15, sí, 18 años seguro, para después mudarse a esto que es el imperio en la calle Balcarce, ¿no? No sé si tuvo la oportunidad de ver los dos especiales que hay en Netflix, sobre todo que se pasan goles de fútbol de primera, que se lo ve a Carlos Ávila levantando el Martín Fierro. Fantino está muy ofendido, que trabaja con el hijo de Ávila, porque dice como que se merecería un homenaje mucho más especial a Ávila. Para usted, fue el creador de torneos y habría que hacerle, es así, un gran homenaje. ¿Cómo lo ve? Mira, él fue un innovador en cuanto a la televisación de los partidos. Te voy a explicar por qué. Insisto, hoy estamos familiarizados todos con lo que es el partido de fútbol, que lo vemos en 20 minutos, vemos un partido de fútbol, o en 25 minutos vemos un partido de fútbol. Hasta el año 85, los partidos se veían los 90 minutos en diferido. Se veían los 90 minutos. Ávila vino y en esa primera reunión que te estoy haciendo mención, que habrá sido, la transmisión fue en agosto del 85, esto habrá sido en mayo, junio de ese año, dice, porque yo traigo una novedad que es el fútbol editado. Van a ver el partido, dice, en 30 minutos se va a ver un partido. ¿Cómo en 30 minutos se va a ver un partido? Él había traído la idea de Estados Unidos. En la repetición de los partidos del fútbol americano, de la NFL, dice, cuando se repiten los partidos, dice, nadie se queda 2 horas y cuarto viendo lo que dura un partido de la NFL. La repetición, cuando la hacen, duran 50 minutos, 45 minutos. Lo dan editado. De ahí trae la idea él de la edición de los partidos. Primer gran paso de Carlos Ávila. El segundo gran paso fue cuando empieza el codificado. Ustedes recordarán que el codificado era los días viernes. Sí. Era los días viernes y no era para todo el país. Había para algunas determinadas provincias, incluso después agregó el viernes y el domingo,
y después era viernes, sábado y domingo, y ahora es todos los días. Pero bueno, fue un adelantado en eso. Fue un adelantado cuando trajo el Televín. ¿Ustedes recuerdan el Televín? ¿El Televín qué era? Yo me acuerdo que los árbitros decían, ustedes son los culpables que nos insultan en la cancha por culpa del Televín, que el Televín nos manda preso a todos. Bueno, y Macaya, recuerdo que les decía a muchos árbitros, no, el Televín lo va a favorecer, porque le va a hacer corregir errores. Los árbitros no lo querían entender así. Bueno, hubo una serie de cosas que yo creo que fue un innovador, más allá del manejo de los derechos y demás, y yo creo que sí, que se merecería un gran homenaje. Negro Ávila se merecía un homenaje realmente, porque yo creo que el fútbol, no digo que le deba a Carlos Ávila, pero sí con esta innovación de la televisión, hoy prácticamente el fútbol, independientemente de la cuota social de los que pagan los socios, el fútbol vive de la televisión. Es el gran ingreso que tiene. Los sponsors y el tema de la televisión, ¿no? ¿Cómo está viendo el periodismo de hoy? Y el periodismo, yo creo que el periodismo de hoy tiene una gran ventaja contra el periodismo de antes. La gran ventaja que tienen acceso a toda la información mediante un teléfono, primero. Antes, yo me acuerdo, me remonto a la época de Muñoz, de la radio, década de comienzo del 70, te estoy hablando, fines del 60, obviamente, comienzo del 70, después, para escuchar los partidos, para saber los resultados de Italia y España, Muñoz había contratado a una persona que se llamaba Egidio Basile, un italiano, que tenía una Noblex 7 Mares, que era inmensa, que se iba a la terraza para escuchar por onda corta los resultados, y a medida que le daban los resultados, Egidio Basile llamaba por teléfono a la radio para que se lo pasen a Muñoz, que estaba en la cancha, para que dé los resultados de Italia y España. Yo siempre comento eso. Y comento otro ejemplo, un jugador, Juan Carlos Merlo, que es abogado, fue jugador, bueno, pasó por muchísimos clubes del ascenso, fundamentalmente Temperley, Deportivo Español, jugó en Independiente. Juan Carlos Merlo es transferido en el año 76 a La Coruña. Y recuerdo que yo tenía muy buena relación con él y me pedía que yo le mande los días lunes los resultados por carta a La Coruña, porque si no se enteraba recién el otro viernes de los resultados que había en Argentina. Y no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando del 76. Hoy, en un abrir y cerrar de ojos, apretando un botoncito, tenemos toda la información. Tenemos toda la información. Eso es, creo, un gran beneficio para el periodismo. El poder vernos. Hoy nosotros dos nos estamos viendo de acá. Hoy vos agarrás el celular y querés hablar con una persona que está en Japón y lo llamás y hablas con la que está en Japón. Es decir, tenés un acceso a la información fantástico. Yo creo que los chicos han crecido, cuando digo los chicos, los estudiantes de periodismo deportivo han crecido mucho. Hay muy buenos, hay buenos, es como todo, y hay también regulares. Y bueno, nada, eso forma parte de cualquier actividad, no solamente del periodismo. Hay abogados muy buenos, regulares, malos, corruptos, tenés de todo. Pero bueno, pero fundamentalmente yo creo que hoy se tiene gran acceso, y yo lo que siempre le digo a los chicos cuando me vienen a consultar en determinadas ocasiones, cuando están en duda, que quieren seguir el periodismo, digo, independientemente del periodismo, traten de esforzarse, traten de seguir estudiando siempre, estudien idioma, no bajen los brazos. Hoy, si no sabes idioma, estás medio entre las cuerdas, porque el nivel de exigencia es cada vez mayor. Es cada vez mayor, no solamente en el periodismo, en todo es cada vez mayor, y está en uno en saber aprovecharlo bien, ¿no? También digo que hay muchos que cargan con algunas frustraciones, que han estudiado muchísimo y que ven que no tienen salida. Hay muchísimos periodistas, hay muchísimos egresados de las escuelas de periodismo y no hay medios para poder albergar a todos ellos. Vos pensás que el otro día en Cuatro de Copas trabaja un chico, Manuel Antuña, él es egresado de TEA, egresó en el mes de diciembre. Se recibieron entre todas las escuelas de TEA, ¿no? 200 periodistas, TEA. Sumale que hay
mínimo, hay 8 más, te hablo de Ciudad de Buenos Aires, hay 8 más. Estamos hablando, no pongo 200, te pongo que hayan egresado 30 de cada uno, más 20 de cada uno, son 160, más 200 son 360, 400 egresados para trabajar en cuántos medios de comunicación. La ecuación no da, no da, no da. Por eso digo que acá no hay que bajar los brazos, hay que ser constante y hay que tratar de esforzarse lo máximo posible y tener cada vez mayor conocimiento, porque si no, se hace muy difícil desarrollar la tarea de periodista. Y saber separar, ¿no? Porque usted hablaba de los avances de todo hoy, pero, no sé, uno de humilde lugar veo que muchos se creen que, por ejemplo, para hacer estudios centrales, que con la página de Promiedos, que ver los goles al instante, ya con eso les alcanza, y por ahí, usted hablaba del idioma, y por ahí no saben pronunciar un equipo de Europa. No, por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, yo creo que acá lo fundamental, no solamente para el periodismo, para cualquier actividad, pero fundamentalmente para el periodismo, porque uno tiene un compromiso con los oyentes también, ¿no? Es tratar de acumular el mayor conocimiento posible, leer, esforzarse, estudiar permanentemente, estudiar siempre, siempre vas a tener algo para estudiar, para enriquecer hasta incluso tu propia personalidad. Intelectualmente vos vas a crecer y cuando vos más crezcas, cuando más sepas, más posibilidades vas a tener. A veces uno entra en discusiones, ¿no? Yo recuerdo con mi hijo ya es grande ahora, tiene 32 años, pero a veces cuando quería estudiar, que no estaba en duda, y para estudiar, digo, mira, vos tenés que estudiar, no, pero si hay abogados que manejan un taxi, y hay arquitectos que manejan un taxi. Digo, sí, por supuesto, y va a seguir habiendo, pero si yo soy dueño de un taxi, y viene, y no lo digo en sentido peyorativo, y viene alguien que no tiene estudio y viene un arquitecto, contrato al arquitecto para que maneje el taxi. Pero bueno, era un ejemplo que yo le daba a mi hijo como para inculcarle que estudie. El que estudia siempre va a tener un poquito más de posibilidades, un poco o bastante más de posibilidades que el que no estudia. Algunos me dirán, fulano de tal no estudió y mirá lo que es. El negro Ávila no estudió nada, y mirá lo que fue. Bueno, pero la excepción no hace la regla. Muñoz no estudió nada, y fíjate lo que fue José María Muñoz. La excepción no hace la regla. La regla es distinta, la regla es otra. Tenés que estudiar y mejorar. Recordemos que está de lunes a viernes, de 21 a 23 en Radio Cooperativa, que hay muchos oyentes que lo pueden escuchar durante todo el día en Radio Cudo, al día siguiente, que es hablé con directivos de medios y que querían pedirle a esa plataforma radiocud.fm dinero porque pasaban todas las radios del país, pero para mucha gente que quizás en ese momento está mirando televisión o algo, puede escuchar su programa en cualquier momento del día, y es una gran ventaja. Sí, y mira, y más te digo, creo que a partir de esta semana se va a incluir en la plataforma de YouTube, para que se pueda ver en vivo. Ahí está, y también queda el archivo, obviamente, en diferido. Claro. ¿A usted le costó volver a tomar ritmo con este programa Cuatro Copas? No, porque, ¿sabes por qué? Porque como es un programa hecho entre amigos, me solté enseguida. Yo soy un apasionado fundamentalmente del fútbol, ¿no? Entonces, no me costó, la verdad lo hice con mucho gusto. Empecé porque me picó el bichito, me lo hizo picar rizo el bichito. Si no, no hubiera hecho nada. Entonces, como un buen calentón que soy, cuando me dijo lo que me dijo, agarré y dije, no, voy al frente y ahí fui. Pero bueno, nada, no, y lo hago con mucho gusto, lo hago. ¿Sabés qué? Yo logro algo que creo que es importante. Yo siempre tomé esta profesión y es también, no digo un consejo porque no soy quien para dar consejos, pero sí opinión, ¿no? Yo siempre lo tomé con mucho placer. Yo siempre disfruté de la radio. Yo nunca dije, che, estoy cansado de ir, haga otra vez fútbol, mirá, otra vez otro partido. No. Yo disfrutaba del estar en la radio, de estar en el canal, de ir a la cancha, así si era frío, calor, lloviera.
yo disfruté eso. Entonces, como lo disfruté tanto, 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 hoy sigo disfrutando lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Usted se identifica? Porque quedaron como marcados periodistas de vestuario como Titi Fernández y Marcelo Benedetto. Pero a veces se los criticaba porque decían que hacían preguntas muy fáciles. ¿Usted de qué lugar se pone? No, yo hice campo de juego durante varios años. Comencé haciendo campo de juego, 85, te diría hasta el año 92, 91, 92. Tampoco fueron tantos los años, porque yo después pasé como comentarista. Y bueno, hacíamos un partido que en una época iba al exterior, después iba directamente al interior del país. Lo hacíamos con los relatos de Paulo Vilouta en algunas épocas del año, o con Walter Nelson. Incluso en algún momento relató el Nene Pano, muy pocos partidos, pero había relatado el Nene Pano. También durante un tiempo relató Elio Rossi, y siempre era yo el comentarista, ¿no? Y de ahí hasta que yo me retiré. No, lo que pasa es que la gente se identificó o Titi y Marcelo quedaron identificados como vestuaristas porque hicieron, o como gente del campo de juego, porque hicieron toda su trayectoria marcados ahí. Cambiaban los relatores, cambiaban los comentaristas, pero seguían siempre Titi y Marcelo. Digo, cambiaban porque cuando se hacían partidos de Copa Libertadores eran otras las parejas, aparecía Mariano Clos con Fernando Niembro, pero bueno, siempre haciendo campo de juego. Y quedás como el que hacía el campo de juego, eso es innegable. Esto es como las películas, ¿no? Es decir, si Sean Connery hubiera hecho siempre James Bond, y sería James Bond y no podría haber hecho ninguna otra película, porque vos te quedás encasillado en eso, te quedás encerrado en eso. Y lo hicieron bien. Lo que pasa es que a veces, no digo todos, pero algunos recurren a preguntas comunes siempre, ¿no? Pero bueno, nada, no estoy para criticar, ni mucho menos, pero a veces tenés que fijarte, ¿no? Cómo es lo que preguntás. Si vos ganás el partido 4-0, le vas a preguntar, ¿estás contento hoy? ¿Y qué te va a decir? Tipo, no, estoy triste que ganamos 4-0. Porque es una pregunta típica, ¿eh? Contento, ¿no? Qué bien que jugaron, ¿no? Y ganaste 4-0, ¿qué te va a decir el jugador? ¿Viste? Yo qué sé. Eso es igual que cuando expulsan a alguien. ¿Estás con bronca? ¿Y qué sentís? Y el jugador te tiene ganas de insultar, matar cualquier verdura, que es algo normal. Pero bueno, nada. Esto es así y ya forma parte de todo este juego, ¿no? ¿Y qué piensa el amiguismo que a veces hay entre el periodista y los jugadores de fútbol? Mira, yo digo esto. Yo en eso lo tengo bastante claro, o creo tenerlo bastante claro. Si uno trata siempre con respeto, y de las dos partes saben que uno es leal a sus pensamientos y demás, vos podés criticar, por más de ser amigo, podés criticar a un jugador, lo podés criticar. No justifico que el jugador se enoje. Pero entre el amiguismo y, vamos a utilizar el lambe calcetines, hay un límite muy finito, muy finito. Entonces, a veces se cae del otro lado del abismo y queda uno como un lambe calcetines, ¿no? Y uno, ¿por qué no va a poder tener una relación con un jugador? Porque de última lo ves todos los días. En esta época quizás más yo veo que hay gente que va todos los días a los entrenamientos y llega un momento que formás una relación. Y a veces cuesta criticar, porque también el que va todos los días lo tiene que ver al personaje todos los días, y si escucha que dijiste algo contrario, el personaje quizás se te puede enojar y se te da vuelta la taba. Pero insisto, si vos sos bien intencionado, si vos sos respetuoso del profesional que es el jugador de fútbol, no tienen por qué enojarse. Yo te digo que a través del tiempo
he recogido sorpresas con muchos personajes del fútbol, personajes que lo fueron durante la época que yo estaba ahí en plenitud, en torneos, en la radio, y que es un gusto volver a charlar y volver a disfrutar y volver a recordar un tiempo, porque siempre hubo una cuestión de respeto. Yo particularmente traté siempre de respetarlo, ¿no? Era algo que me enseñó Muñoz y que me siguió inculcando Enrique Macaya Márquez. Respetar siempre al jugador, al técnico, al dirigente. Criticarlo sí, porque muchos de ellos cometen cosas que no están bien. Entonces criticarlo, pero desde la buena leche, ¿eh? No desde la crítica intencionada o porque haya por abajo algo. La ida de García Blanco y de Juan Carlos Morales de Rivadavia ocasionó también la debacle casi permanente del Oral hasta que llegó Cherky Vialo, por ejemplo. ¿Cómo lo analiza? Sí, fue importante cuando Horacio y Juan Carlos se van a Radio América, claro. Si mal no recuerdo, año 93, 92, 93. Ahí sí, ahí ya cayó, después vino Cherky Vialo, pero incluso ya la radio en general, la radio en general venía ya en caída. Ya venía en pique, con muchos problemas a nivel interno, con el personal, con los directivos. Te estoy hablando de década del 90, 93, ya en aquella época, 94, 95, el sueldo lo dividían en 4 y lo pagaban todos los viernes. Todos los viernes te daban, ya en aquella época, lo seguían haciendo hasta ahora. Hasta hace muy poco, hasta que asumieron las nuevas autoridades, lo estuvieron haciendo. Bueno, así le fue a la radio. Lamentablemente cayó en concurso, después en quiebra, con lo que fue eso, ¿no? Que fue un imperio. Cuando a veces a mí hay gente que me decía, yo no puedo creer que Rivadavia haya caído. Digo, mirá, créelo, porque si cayó el Imperio Romano, ¿por qué no puede caer Radio Rivadavia? Cayó en su momento lo que era Radio Belgrano, Radio Argentina, que eran... Hablo de las décadas de 40 y 50, que eran radios líderes, cayeron. ¿Por qué no podía caer? Bueno, los desaciertos las llevaron a lo que les llevó. Una radio que tiene una frecuencia extraordinaria, porque si vos ponés el 630, tenés una potencia bárbara, un alcance bárbaro, pero bueno, los errores empresariales llevaron a eso, ¿no? Que terminaron con justamente eso, con la quiebra, ¿no? Y cuando le dijeron el horario de 4 de copas de 21 a 23, ¿le gustó enseguida? Es lindo horario, es un muy buen horario. Mucha gente piensa que es horario de la televisión, que es cierto, ¿no? Claro. Es horario de la televisión. Pero no nos olvidemos que la radio tiene un público cautivo que es increíble. Una vez, no me acuerdo si era García Blanco, no recuerdo bien, que dice, vos podés estar en cualquier radio, pero vos tenés que saber que siempre hay alguien que te escucha. Hay alguien que te está escuchando. No pienses que no hablas para nadie. Siempre te escucha alguien. Y siempre te escuchan. Y a veces te escuchan más, otras veces te escuchan menos, pero siempre te escuchan. Y el horario ese, 21 a 23, yo creo que es un muy lindo horario. Un muy lindo horario. Hay horarios que son... Mirá, yo recuerdo en la cadena SER de España, la cadena SER es una cadena de las más importantes que hay en cuanto a la radio. El programa líder de los programas deportivos, Hora 25. Hora 25 comienza a las 12 de la noche. Y vos decís, 12 de la noche para hacer un programa de fútbol. ¿Quién me va a escuchar? 12 de la noche. Hoy Radio Mitre comienza a las 12 de la noche. 12 de la noche. Para un programa de fútbol o de deporte es un horario totalmente inadecuado, parecería. Pero hasta eso cambió. La sociedad cambió tanto, mutó tanto y va a seguir cambiando, que es fantástico. Esos son horarios que la gente también escucha. Ricardo Podestá hacía un programa, él estuvo muchos años radicado en España, y hacía un programa en una radio que no recuerdo el nombre, de la radio de España, los comentamos generalmente casi todas las semanas del tema. Lo hacía a las 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 8 de la mañana.
un programa de deporte. Está bien, es España, es otro público, es otro oyente, es otra idiosincrasia, pero bueno, lo hacían a las 6 de la mañana. Y acá va a llegar un día que se va a hacer un programa de fútbol a las 6 de la mañana también. Acá se va a hacer un partido de fútbol, se va a hacer un programa de fútbol a las 6 de la mañana. Insisto, acá tenemos que tener en cuenta todos, que todos nos escuchan. Tenés un programa de YouTube, todos te ven. Te ven, la gente te ve. Vos pensás que no, te ve. Mirá, sin ir más lejos, ayer me llamaron de Independiente América. Es uno de los programas más antiguos, partidarios más antiguos que tiene la radiotelefonía argentina. El más antiguo es Amigos de Huracán, que lo tenía Cacho Dinome, después vino el hijo y ahora están los nietos. 70 años, un programa de Huracán. Y después está Independiente América con Eduardo González, que ya lleva 50 años. Bueno, empezaron por YouTube ayer y ya tenían 70 personas que estaban mirándolo. Y a la media hora había 78. Y se va sumando y vos decís, ¿cómo puede ser? Sin publicidad, sin nada, sin nada. Nadie sabía nada. ¿Cómo es que entran? Bueno, esto entra. Mira, sin ir más lejos, con esta pandemia hay gente que está vendiendo de todo. ¿Y cómo lo hicieron? Se tuvieron que reinventar. Instagram, WhatsApp. Tenés que agarrar cualquier medio informativo, Twitter, y bueno, y empezar con el boca a boca. Y hoy se desparrama todo rápidamente, rápidamente. Es increíble, es increíble. Por eso digo que los horarios es algo tan particular, tan especial, pero siempre vas a encontrar a alguien que te cuente, Gustavo. ¿Cómo se llevó con Daniel Casioli? Un gran amigo que hemos hecho en estos tiempos. Daniel Casioli es un amigo. A veces nos peleamos, hacemos que nos peleamos, que discutimos. Daniel grita, ¿viste? Es un personaje, Danielito. Yo lo conozco de hace, bueno, prácticamente desde que comenzaron, ¿no? Cuando comenzaron el ascenso por 3. Claro. Así que lo conozco de hace muchísimos años a Daniel, una muy buena persona. Yo lo aprecio mucho a Daniel Casioli. ¿Y cuál es su opinión sobre San Martín de Tucumán? Es un tema muy complicado lo de San Martín de Tucumán, la justicia, la política. Cuando se mete la justicia y la política de por medio ya se empieza a ensuciar todo, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que le hacen mal al fútbol, que le hacen mal a los que queremos el fútbol, ¿no? Pero también yo digo que hoy es casi imposible que el fútbol prescinda de la política. Es casi imposible que el fútbol prescinda de la política. No te olvides que el fútbol hoy es un arma muy importante políticamente. Es un arma muy importante políticamente. Mueve muchísimo dinero, pero independientemente de muchísimo dinero que mueve, muchísima la gente que vive detrás del fútbol o que vive del fútbol. Lo de San Martín de Tucumán, yo siempre yo pensé y pienso que todos los problemas y los acontecimientos se tienen que dirimir en una cancha de fútbol. Lo que se dirime después en los escritorios me parece que le hace perder mucha credibilidad, mucha ilusión al hincha del fútbol, ¿no? Yo digo que deportivamente todo, ahora afuera, pero claro, también convengamos que acá hay un reclamo que se intenta que sea jurídicamente correcto, como es el que presenta San Martín de Tucumán, pero cuando hay tantos intereses de juego, porque acá ya entró el Mansur, el gobernador de Tucumán, entró la gente del gobierno, que si Massa maneja la AFA, no la maneja, que si la maneja ahora le vamos a poner a Máximo Kirchner, le vamos a meter... A mí cuando empieza todo el manejo político, me parece que no es correcto. El fútbol, que lo maneje la gente de fútbol, está bien, que el gobierno controle, me parece perfecto, además tiene que controlar. Pero bueno, nada, veremos cómo termina esta historia de San Martín de Tucumán. Pero cuando usted dice que no le gustaría que se definan las cosas en un escritorio, muchos consideran que como iba puntero, le pasa a otros equipos categoría más abajo, como Güemes, como que se terminó la pandemia ahí y deberían ascender directamente. ¿Usted no está de acuerdo entonces tampoco con eso? Claro, no. Yo digo, vamos a ver, acá, ¿qué es lo que se discute? Que se dio por terminado el campeonato, ¿sí? Se dio por terminado el campeonato.
Entonces se dice, bueno, no va a haber más descensos. Terminó el campeonato, no va a haber descensos. Bueno, ¿qué dice San Martín Tucumán? No, si no hay más descensos, terminamos el campeonato acá y yo me adjudico el título porque el campeonato terminó. ¿Sí? Pero es lógico además que diga eso. Si lo terminamos, lo terminamos. Lo terminamos para los que están abajo, pero para los que están arriba también. No me terminé ese campeonato para los que están abajo, solo que no va a haber descenso, y los que están arriba se tiene que disputar en la cancha. Yo entiendo que San Martín de Tucumán tiene su razón y tiene su derecho para el reclamo. Ahora vos me decís a mí, ¿qué te gustaría? A mí me gustaría que se defina en la cancha. Pero como no se puede definir en la cancha lo que pasa abajo, porque el torneo está terminado y no va a haber descenso, bueno, que lo que esté arriba tampoco se defina en la cancha. Es decir, el reclamo yo creo que es valedero, ¿eh? El reclamo yo creo que es valedero de San Martín de Tucumán. Ahora, de ahí a que le den la razón a San Martín, va a correr, no digo tiempo, van a correr muchos llamados telefónicos y va a haber cambio de figuritas. Va a haber mucho cambio de figuritas. Con Maradona. Perfecto, muy bien, muy bien. Con Maradona yo no tuve problema. Maradona no tuve problema. Además, yo tuve la suerte, que tomé toda la carrera de Maradona como periodista. Toda la carrera en el sentido del futbolista, del Maradona futbolista. Y tuve siempre muy buena relación con él, siempre fui muy, muy respetuoso de él. Incluso siempre están dando y siguen dando una nota que le hice cuando fue el Mundial de México 86, después del partido con Corea. Me acuerdo que era una mano los dos desayunando el día posterior al partido con Corea. La nota que nos había pedido el Negro Ávila, que estaba en Buenos Aires, le hicimos y dice, cuanto más larga mejor, hacela de 1 hora si podés. Digo, pero 1 hora haciendo una nota Maradona, en pleno Mundial, bueno. Y Maradona, la verdad que se portó un fenómeno, dijo, vamos a hacerla, vamos a desayunar juntos, dice, pero tenés que estar 9 menos cuarto. Bueno, 9 menos cuarto estábamos en la concentración en América, él habrá llegado 9, 9 y 10, hicimos la nota desayunando, y esa nota la siguen dando, cuando hay un recuerdo del Mundial 86, siempre pasa la nota condensada, pasan 2 minutos, 3 minutos de esa nota. Después Fox me regaló todavía era el cassette con toda la nota completa, ¿no? Pero tuve muy buena relación. Yo digo que Maradona es un personaje muy particular, muy especial, con muchísimas cosas para criticar, muchísimas cosas para aplaudir, pero siempre digo, y en eso yo lo creo tener bastante claro, Maradona fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Maradona fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Era muy difícil vivir siendo Maradona futbolista, Maradona exitoso. Y él fue lo que la vida le presentó. Quizás él no hubiera querido ser así, pero fue eso. Y hoy cómo se mezcla todo el periodismo deportivo con el espectáculo de una forma casi total, ¿no? Y en cualquier momento salimos todos por la Avenida Corrientes, Gustavo, vamos a hacer una obra de teatro con Casioli, con Rizzo, con todo. Sí, se mezcló. Por eso te digo, cambió la sociedad, convengamos que cambió la sociedad, Gustavo. La sociedad de hoy no es la misma sociedad de hace 20 años atrás, ni es la misma de hace 10 años atrás. Y no va a ser la misma dentro de 5 años, porque va a ser distinto todo. No, insisto, no digo que esté ni bien ni mal, digo que es distinto, y lo tenemos que aceptar. Sí, por supuesto que se han metido en el tema de las obras de teatro, en los espectáculos, en la farándula, todo vale hoy, todo vale. Para aquellos que no toman relación, en aquel momento que usted estaba, la oral deportiva se paralizaba el país para escuchar la oral deportiva a las 7 de la tarde. Y sí, porque era una audición que tenía la particularidad de hablar de todos los deportes, que era difícil, ¿no? Porque era, hasta te diría, impensado que se hablara de natación, que se hablara de equitación, que se hablara de polo. Hay que retrotraerse en el tiempo, también insisto, te estoy hablando década del 70, Muñoz tenía a Julio Gonzalo Pertierra,
que era el que hacía deportes varios, lo tenía Rodolfo Álvarez Carú, que hacía un micro los días viernes de billar. Billar que suena hoy casi insólito. Todos los deportes pasaban por la oral deportiva. Obviamente que el fútbol ocupaba el 95%, ¿no? Pero bueno, se trataba de dar realmente y de resaltar las actividades deportivas y más cuando había alguna competencia internacional y demás. Mirá, lo que pocos saben o lo que pocos recuerdan es que Rivadavia una vez transmitió partido de pato. Transmitir un partido de pato suena, vamos a ser sinceros, a una locura. Fue en el año 75, 74, 75. Te digo porque yo participé de la transmisión con los comentarios de Sabatarelli y había un relator, un muchacho que se llamaba Dini. Se transmitieron partidos de polo, los transmitió Muñoz. Transmitió un partido de polo que fue inolvidable. Los 10 mejores handicap de Argentina, que eran los 10-10, bueno, Coronel Suárez contra Santana, que lo relató Muñoz, y hacíamos con Carlos Alberto, con el hijo de José María, cada uno hacía un palenque distinto. Hacer palenque, era hacer el vestuario de los polistas, ¿te imaginas? Nosotros no sabíamos nada de lo que era eso. Pero bueno, nada. Se transmitió en regatas, se han transmitido por lo menos 10 regatas. 10 regatas. Por eso te digo, insisto, bueno, ni que hablar las fiestas mayas. Las fiestas mayas llegó a reclutar más de 6.000, 7.000 corredores Rivadavia. Era impresionante la transmisión de las fiestas mayas, los 25 de mayo. Bueno, todo eso, te estoy hablando de deportes que no eran extremadamente populares. Estaba Tito Marín con el ciclismo. Es decir, se trataba de tocar todos los deportes, y Muñoz tocaba todos los deportes. Insisto, con el fútbol la cabeza, ¿no? Obviamente, con el fútbol la cabecera. Y yo creo que eso fue lo que hizo también grande a la oral deportiva, porque aquel que quizás no le gustaba tanto el fútbol, le gustaba otro deporte, sabía que ahí podía encontrar la información y que la iba a encontrar la información, ¿sí? Y el hincha de fútbol, de parabienes, porque se cubría todos los equipos, se cubría absolutamente todo, y era una maravilla. La oral llevaba a durar 3 horas. 3 horas, empezaba a las 7 de la tarde y eran las 10 de la noche. Terminaba a las 10 de la noche. Así que en momentos queda impensado tal vez eso, ¿no? Bueno, volvamos al presente. ¿Cómo está viendo este cambio o usted cree que va a ser lo mismo? Lo de dejar la Superliga para la Liga Profesional. Espero que no sea lo mismo. Espero que no sea lo mismo. Que se tome lo bueno de lo que era la Superliga y que se trate de mejorar lo que no estaba bien. Cuando digo se tome lo bueno, por lo menos vos en la Superliga tenías un programa de partidos a determinados horarios, sabía que se jugaba a ese día, a ese horario, lo sabías con antelación, más allá de algún cambio circunstancial, pero lo sabías con antelación. Es decir, había algo que estaba programado. Sí creo que es importante que la gente del fútbol maneje la caja del fútbol, ¿no? Que la misma gente, cuando digo la misma gente, que los directivos manejen la caja del fútbol. Va a ser una experiencia nueva. Si te digo que va a ser para mejor o no, no sé, porque todavía no empezó a funcionar, no se sabe absolutamente nada de la liga profesional, más allá de alguna reunión, de algo que se dijo de Marcelo Tinelli. Pero bueno, nada, espero que las cosas que estaban bien se rescaten, porque acá los argentinos también somos bastante complicados con eso, ¿no? Cuando viene algo nuevo, todo el que hizo lo anterior está todo mal. Y yo digo que no está todo mal lo que hizo el anterior. A veces el que vino o el que estuvo antes hizo alguna cosa buena. Rescatémosla, dejemos de lado el tema político, rescatémoslo. Y yo creo que acá habría que rescatar algunas cosas de la liga. Insisto, estoy totalmente de acuerdo que los dirigentes del fútbol manejen la caja del fútbol y manejen el dinero del fútbol. Pero espero que sean organizados, que cuanto menos sean organizados, ¿no? Y previsibles. Yo creo que acá en la AFA hay cosas que tendrían que cambiar, pienso. Yo digo que quizás la liga
No sé si está bien o mal que esté fuera del ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino, pero está bien, tiene su dependencia aparte, la tiene en Puerto Madero. Yo creo que el colegio de árbitros tendría que ser independiente de la Asociación del Fútbol Argentino, estar en otro edificio, no estar permanentemente con los dirigentes al lado, que pasan ahí al lado tuyo, que hablan. Uno tiene que ser transparente y no solamente serlo, sino también parecerlo. Entonces, dejar eso, yo diría que tendría que estar en otro ámbito. Es una opinión muy particular. El Tribunal de Penas yo creo que no tendría que funcionar también en la AFA, tendría que funcionar en un edificio independiente. Es decir, como áreas descentralizadas, ¿no? Y no estar todos dentro de la Casa del Fútbol. Pero bueno, nada, está hecho así y va a seguir. Pero bueno, espero que lo de esta liga profesional que maneja Marcelo Tinelli, lo mejor para los clubes, que van a estar, te digo, van a arrancar muy mal porque no hay dinero. Olvidémonos, si Boca compra River, River también tiene una situación bastante complicada en lo económico y en lo financiero, pero la mayoría va a arrancar con enormes dificultades y ni que hablar del Nacional B para abajo, ¿no? Pero usted dijo recién como que los dirigentes manejen la caja y bueno, justamente Tinelli tiene un problema con más de 300 cheques rebotados en San Lorenzo. Sí, en realidad lo tuvo Matías Lamens. Matías Lamens fue el que tuvo los 300 cheques rebotados. Veremos. Es decir, yo digo que todo esto se va a ver cuando comience a funcionar. Uno de los grandes problemas que tiene el fútbol, y creo que forma parte también del país, son los controles. De eso estoy prácticamente convencido. La falta de controles. Entonces, lo tienen que manejar los dirigentes del fútbol, controlado también por otros dirigentes del fútbol. Es decir, todo precisa un control. Te voy a poner un caso. Yo vivo en un barrio, Parque Chacabuco, donde está precisamente el parque. Vos salís con el coche, salgo yo, el otro día tenía que ir al banco, paso cualquier cantidad de gente caminando por la avenida Asamblea, por el parque, y estaba la policía. A lo que voy es, no hay control. No hubo control. Es un pequeñísimo ejemplo que pongo. Digo, ¿en el fútbol hay control? Vos fíjate lo de la Superliga. En un momento le aplica una sanción a Newell's, ¿sí? La quita de puntos. Después le devuelve los puntos. Después lo sanciona Huracán. Después le devuelve los puntos a Huracán. Entonces si vos me decís como estructura estaba bien. Estaba bien que se los controle. Estaba bien que tenga que presentar los balances como los deben presentar y en tiempo y forma. Pero si los sancionaste no debes marchar atrás, porque si no formás parte de más de lo mismo. Y yo creo que en ese aspecto la Superliga pasó a ser más de lo mismo. Era más de lo mismo. Se quería hacerla fuerte y no era tan fuerte en ese aspecto, en el aspecto disciplinario. Yo creo que los clubes tienen que ser transparentes, presentar sus informes, sus balances en tiempo y forma, pero bueno, los tienen que controlar, tiene que haber un control sobre eso también, ¿no? ¿Guarda alguna anécdota de su carrera cubriendo para torneos en Rivadavia de Colón Unión? De Colón Unión, vos sabés que yo lo cubrí 2 veces. Uno en cancha de Colón, 0-0. Fuimos ¿sabés con quién fuimos? Con Paulo Vilouta y campo de juego, ¿sabés quién hacía? Gustavo López. Gustavo López, hoy en Radio La Red. Y el otro fue en la cancha de Unión. Yo recuerdo, bueno, el Unión, el cual en su momento viajábamos mucho, el Unión del año 75, ¿no? Cuando era con el Toto Lorenzo, Super Manuel Corral, el presidente de Unión de Santa Fe. Después he ido a un partido en una transmisión, que hacíamos, yo no sé si la gente lo recuerda, no era todavía Torneos y Competencias. En el año 83-84, ATC, que es hoy Canal 7, hacía un partido del interior hacia la capital.
era el partido que cerraba el PRODE. Hicimos el partido de Unión y River, el día de la goleada de Unión a River, que tenía como técnico a Luis Cubilla, que después terminó renunciando, 5-0 en la cancha de Unión, una noche. Ese fue un partido que recuerdo mucho. Y recuerdo también partidos de Colón, ya más reciente, con Viñati presidente, un partido que tuvimos que hacer cuando era el profe Córdoba, uno de esos personajes que pasó por el fútbol. El fútbol es muy generoso también, porque le da cabida a personajes que son increíbles. Partido que se tenía que jugar un día. Habíamos ido con Walter Nelson. Se había inundado el campo de juego, se tuvo que suspender y demás. Bueno, era el partido que tenía al profe Córdoba como técnico. Fuimos a comer a lo de Chiquín, ahí pescado. Lo de Chiquito, perdón, Chiquito, a comer pescado ahí donde está el monumento a Carlos Monzón, ¿no? Sí, pero tengo un muy lindo recuerdo de los lisos de Santa Fe. ¿Y de Grondona? ¿Qué nos puede decir? De Grondona, que fue un dirigente impresionante, un dirigente que cambió el fútbol argentino, un dirigente que cuando manejó la Asociación del Fútbol Argentino logró los logros más importantes, el juvenil, o los juveniles, el Mundial de México, llegar a lo que llegó la selección argentina en el año 90, que tuvo errores, ¿sí? Indudablemente tuvo muchos errores. Pero yo considero que Grondona, ante todo, fue un gran político, más allá de un gran dirigente, un gran político con una cintura política extraordinaria y que, viste, cuando antes hablábamos que se mezcla la política con el fútbol, creo que él manejó muy bien, de hecho se mantuvo con todos los gobiernos, Grondona. Con Menem se abrazaban, decían que era radical. Bueno, con Alfonsín también se abrazó, que tenía raíces radicales y terminó siendo prácticamente cristinista, ¿no? Cuando fue el fútbol para todos. Creo que tuvo una gran cintura política, Grondona. Yo te voy a contar una pequeña anécdota, pequeñísima. En el Mundial de Estados Unidos, cuando esto se contó, bueno, cuando finalizó, previo a la final del Mundial de Italia y Francia, cuando se enteran el doping positivo de Maradona, el primero que se entera es Eduardo De Luca, que en ese momento estaba en la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que es hoy la CONMEBOL. ¿Por qué? Porque Blatter, que era secretario de FIFA, era el que tenía que comunicarlo, se quiso comunicar telefónicamente con Grondona, que estaba volando de Nueva York a Chicago para uno de los partidos de la Copa del Mundo. Al no poder contactarse, se lo comunica a Eduardo De Luca. Esto contado por De Luca con Julio Grondona, y de testigos están Guillermo Blanco, que en ese momento era el jefe de deporte de la agencia Telam, Alberto Dean, del diario Crónica, Daniel Bollo, de Radio Mitre. Nos lo comentaba Grondona, dice, pero ustedes no tienen que comentar nada, porque si lo comentan yo voy a decir que es mentira. Bueno, una charla entre periodistas y dirigentes, pero más que eso en una mesa de café. Bueno, llega a Chicago Grondona, se lo comunica Eduardo De Luca, lo llama por teléfono. Recién empezaban los celulares, eran los famosos zapatos inmensos de celular. Bueno, se lo comunica Eduardo De Luca a Grondona. ¿Qué hizo Grondona? Ahí, contado por Julio Grondona, automáticamente lo primero que hizo fue llamar por teléfono a Carlos Menem, presidente de la Nación. Pasa esto. ¿Qué hacemos? Y la respuesta de Menem fue, métale para adelante. No haga nada y métale para adelante. Este ejemplo que te doy es muy pequeño, es muy chiquito, pero marca cómo era el manejo político de Grondona. ¿A quién fue el primero que llamó? El presidente de la Nación. Ya le tiró la pelota al presidente de la Nación. ¿Qué hago?
deje que sigue para adelante. Y siguió para adelante y terminó, como todos sabemos que terminó. Pero vuelvo al ejemplo, no voy a cómo fue la historia de Maradona, lo que hizo, lo que dejó de hacer, no, digo el movimiento político. Primero llama al presidente y se cubrió las espaldas a él. Se cubrió las espaldas a él. Nada más, muy simple. Entonces, él se manejó muy bien con el poder político. Muy bien con el poder político. ¿Y usted coincide? Hoy pudimos hablar con el actor que hizo de Grondona en la serie, que es un boom. Por todo, ¿no? Sí. Que también actúa el colombiano Andrés Parra. ¿Usted coincide que nunca se lo pudo comprobar nada ilícito a Grondona? Y es que no hay papeles. ¿Qué hay? Es todo, me dijeron, o yo supongo, hasta para eso era tan hábil. Hasta para eso era muy hábil. Hasta para eso era muy hábil. Él todo lo hizo con la ferretería. Era muy hábil. Julio Grondona era muy hábil. No puedo decir si era corrupto o no era corrupto. No lo puedo decir porque no se pudo comprobar nada. No se pudo comprobar nada. No se pudo comprobar nada. Que era hábil, era hábil. Que era astuto, era astuto. Que era pícaro, era pícaro. Y que era reo, era reo. Y que se manejó con un tema muy simple. Recordá vos que cuando empieza a ingresar dinero a la AFA, lo primero que hizo fue darle préstamos a los clubes. Todos los clubes le iban a pedir a la AFA. Ahora yo te doy, pero después votame, ¿eh? Votame. Si no, te aprieto en el buen sentido, ¿eh? Te intimo para que me devuelvas. Fue un dirigente que fue, yo digo, brillante, más allá de lo que pueda opinar cada uno. Porque no te olvides que bajo la presidencia de Grondona se logró algo que fue muy, pero muy importante. Y no es que voy a hablar mal de lo que voy a decir ahora. Descendió San Lorenzo, descendió Racing, descendieron todos los grandes, salvo Boca, ¿no? Descendieron todos los grandes. Salieron campeones clubes chicos, salió campeón Banfield, salió campeón Lanús, salieron campeones, salió campeón Central, salieron campeones todos los chicos, salieron campeones, los que hacían buena campaña salían campeones. Yo creo que Grondona, deportivamente, un fenómeno, no se metió en nada. Ganaba el que tenía que ganar. ¿Y lo que escriben en el libro que dicen que River descendió porque Pasarela se peleó con él? Pasarela se peleó, pero anda a comprobar. La gente se olvida que el Cholo Simeone salió último con River. La gente se olvida que el Cholo Simeone salió último. Porque yo digo, es más difícil salir último con River que salir campeón. Es más difícil salir último que salir campeón. Prácticamente no podés salir último. River era un desastre, pero no un desastre por los árbitros. Porque si uno hace un análisis de cómo River se fue al descenso, ¿por qué se fue River al descenso? Porque era un desastre. ¿Por qué Independiente? ¿Vos te crees que él querría que Independiente se fuera al descenso? Grondona. Y se fue al descenso Independiente. Otro desastre Independiente. Analizar la economía del club, todo lo que pasó. Yo digo esto, en esa época, más allá de que algún arbitraje que se equivocan, porque se equivocan como todos nos equivocan, el que sale último porque juega mal y porque es un desastre, y el que sale campeón, y bueno, pero lo favorecieron en un partido, te podrán favorecer, se pueden equivocar, te podrán favorecer, pero por algo llegaste a lo que llegaste. River, yo insisto, porque vos nombrabas el tema River, y por todo lo que significa River. River se fue al descenso porque tenía un mal equipo y porque institucionalmente era un club que se estaba derrumbando, ¿eh? Se estaba derrumbando River. ¿Y cómo vive de afuera usted, por ejemplo, un gran personaje que tenemos acá en Santa Fe, que ahora no puede salir de su casa como Germán Lerche? Mirá, lo de Germán Lerche, lo que ocurre es que en Capital, vos sabés que el seguimiento no es quizás en la profundidad o la posibilidad que tienen ustedes ahí en Santa Fe, que Claro. están todos los días, que lo ven todos los días. Nosotros lo vemos, le hacemos una nota a la lejanía, pero siempre nos guiamos por lo que nos comentan los corresponsales de allá, de Santa Fe. Y si uno tiene que hacer o tiene que dar una opinión a la distancia por lo que hace el dirigente, es una opinión bastante acotada, porque generalmente
realmente la opinión que da uno es por lo que le comenta el corresponsal que está allá. Yo me acuerdo en la época nuestra estaba Emilio Caso, allá en Santa Claro. Fe. Emilio Caso, un personaje, o Ricardo Porta, otro personaje total. Pero bueno, nada. Por eso digo, yo sería desconsiderado si hablo bien o si hablo mal de Lercher. Me guío por lo que leí, por lo que escucho y por lo que me han comentado. Pero lo que sí es para destacar, y está comprobado por todos los periodistas del país, por ejemplo, Lerche, cuando fue secretario de selecciones, se desvivía por sacarse fotos con Messi. Eso es en general por todos los dirigentes. ¿Cómo lo vive usted a lo largo de toda su carrera? Eso. Mira, vos vas a encontrar a lo largo de toda tu vida con dirigentes que quieren ser anónimos y con dirigentes que son cholulos, que donde ven una luz entran, ¿viste? Y a veces se meten en el baño porque alguien dejó la luz en el baño encendido y entran porque vieron luz. Siempre vas a encontrar con los dirigentes que eso es histórico. Mirá, si vos agarrás la foto de Boca de Bianchi, vas a encontrarte dos dirigentes que aparecen en todas las fotos de los triunfos abrazados con los jugadores. No hago juicio de valor, hablo de las fotos, vos nombrabas las fotos, que son Juan Carlos Crespi y José Beraldi. Salieron en todas las fotos, a mí por haber, figuraban siempre. Y si vos te fijabas, el presidente, que en ese momento era Macri, no salía en tantas fotos con los jugadores. Bueno, tampoco los jugadores querían que aparezca Macri, ¿no? Pero bueno, nada. Pasa ahí, pasa en la selección, pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos vas a encontrarte con dirigentes. Yo al que cargo siempre es a Noray Nakis. Noray Nakis aparecía en todas las fotos de la selección. Siempre estaba Noray Nakis. Metía la cabecita, ¿viste? Eso que vos ves 5 o 6 dirigentes y de repente ves una peladita, una cabellita, ese era Noray, que quería salir en la foto y no podía. Pero bueno, nada, eso forma parte del ADN del cholulismo de los argentinos, ¿no? Últimos dos temas. Tuve la oportunidad, porque ahora también, así como usted dice que está llegando la modernización, y para mí es un gran colega, Roberto Leto, se puso Instagram, se puso WhatsApp que no tenía, y él desmintió a alguien que usted acaba de nombrar en la nota, como Daniel Moyo, y que decía que en Mitre hubo internas también. ¿Qué piensa de esto que a veces las peleas entre periodistas deportivos que hay durante toda la historia? Mirá, las peleas entre los periodistas existen, como existen las peleas entre los empresarios, entre los abogados, entre los contadores públicos, entre los ingenieros, entre los arquitectos, en cualquier profesión, en una oficina somos administrativos y están peleados. Las discusiones van a existir siempre, las discusiones van a existir siempre. Las peleas, las disputas, aflora mucho el ego también, en muchos aflora mucho el ego. Aflora dentro del periodismo el tema de querer ser tapa, y a veces es preferible ser cola de león que cabeza de ratón, y hay muchos que quieren ser todos cabeza de león y no pueden ser todos cabeza de león. Entonces aflora esa individualidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y el periodismo no está exento. ¿Sabés por qué no está exento el periodismo? Y en el periodismo quizás se marca más por la trascendencia que tenés. Porque salís más en cámara, porque hablás más por radio, y aparecen los celos y las discusiones, y van a aparecer siempre. El Narigón, Leto, un personaje, un gran amigo, decía que ahora se está dando la Carmela como loco, que siempre le digo, no te tiñas más el pelo, Roberto, porque tiene esos bigotes que son azabaches, son. Pero un gran tipo, Roberto Leto, un gran tipo, un muchacho macanudísimo, Roberto, macanudísimo. Yo lo aprecio mucho. Y Moyo también, Moyo es otro personaje, Moyo. Moyo es un personaje que hace política, quiere ser intendente de ¿cómo es? San Martín. De San Martín, quiere ser intendente de San Martín. Moyo es un personaje que un día te aparece con lentes verdes, quiere trascender, le gusta, pero en el fondo es un chico, ¿viste? Moyo en el fondo es un chico, compartimos muchos momentos en el Mundial de Estados Unidos con Moyo,
con el Narigón, también en Italia 90. Bueno, nada, son amigos, y a mí me pone mal que haya esa disputa entre los amigos, ¿no? Pero bueno, pero ¿sabes cómo se zanja esto? En un partido en el exterior se van a juntar, se van a encontrar y van a tomar algo juntos y ahí se termina todo, ¿no? Le dejo estos temas para terminar. A veces algunos son desagradecidos. Tuve la oportunidad de entrevistar a Raúl Fernández y él me decía que con las voces del fútbol había formado un montón de chicos y quizás porque piensan que él estuvo mucho tiempo siguiendo en el micrófono, ninguno se acuerda ni siquiera de llamarlo para preguntarle cómo estaba. Y hablaba con un poco en melancolía de esto. A veces hay gente desagradecida en este tema. Sí, sí, a veces hay, a veces lo hay. A veces lo hay y eso es inherente también a los seres humanos. Acá no podemos decir que por la profesión o porque los periodistas, no. Esta es las relaciones humanas. Cómo está formado uno como persona, ¿no? Y yo siempre digo el famoso dicho, ¿no? Es de bien nacido el ser agradecido. Y hay gente que sí, cuando estás con ellos, todo fenómeno, está todo bien, y cuando uno no está, por X motivo, que se alejó, que, por lo que fuere, nunca más levantan el tubo para saber cómo estás, ni cómo te sentís, por eso digo que en eso hay gente que es, sí, hay gente que es desagradecida, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si usted tiene que poner un currículum, pone entonces que desde los 16 años empezó el periodismo, que los dejó en 2001, si no me equivoco, y que lo volvió a retomar entonces con Radio Cooperativa. ¿Cómo lo haría? Lo tomé como hobby esto, ¿eh? Esto es un hobby. Este es un hobby que tenemos en Radio Cooperativa, en Cuatro de Copas es un hobby. Sí, bueno, sí, el currículum es, arranqué a los 16 años, yo estaba en cuarto año de la secundaria, en el 70 terminé la secundaria, después estudié, yo pasé por todas las facultades, también en un atorrante, yo pasé 2 años de ciencias económicas, perdón, 3 años de ciencias económicas, estudié 2 años de arquitectura y soy abogado, tengo una cultura general impresionante. Yo soy abogado porque iba cambiando de profesión. A mí lo que me gustaba en el fondo, te digo la verdad, era el periodismo. Yo estudiaba ciencias económicas porque tenía que estudiar una carrera universitaria, quería estudiar, quería un compromiso con mis padres. Bueno. Pero yo siempre lo que me gustó era el periodismo deportivo, que es lo que amé, lo que quise, lo que quiero y lo que voy a seguir amando, y creo que es una de las mejores profesiones del mundo. Ser periodista es una de las mejores profesiones. ¿A quién reconoce dentro del periodismo deportivo? Para terminar. Muchos. Empezando por José María Muñoz. Me voy a olvidar. Esto es como cuando dicen los artistas, no quiero ser injusto, y voy a ser injusto porque me voy a olvidar. Empezando por José María Muñoz, por el Gordo García Blanco, por Julio Ricardo, por Ricardo Podestá, Roberto Ayala, un amigazo del alma. Yo qué sé, bueno, en la actualidad Jorge Rizzo, con todos los muchachos de Cuatro de Copa, con los cuales tengo una relación extraordinaria. Juan Carlos Morales, el negro Bullrich, que ya no está más entre nosotros, el gordo Calvo, ya te digo, Guillermo Blanco, Robertito Leto, bueno, el mismo Daniel Moyo, bueno, Daniel Casioli, todos, porque éramos de una generación muy particular nosotros, muy especial. Alejandro Fantino, con el cual compartimos mundiales, compartimos viajes al exterior, nada, muy buena gente. Enrique Macaya Márquez, por supuesto, arriba, ¿no? Ahí junto en el podio con José María Muñoz y con García Blanco, ¿no? Dante Sabatarelli, que también ya dejó esta tierra. Y me olvido de muchos, ¿Le dolió lo que hizo el gobierno, que no le dejó sacar los ahorros a García Blanco para operarse en España? Fueron muy injustos. Eso creo que fue tremendo, una falta de sensibilidad, de sentido común, de corazón, terriblemente injusto.
terriblemente injusto, que le costó la vida al Gordo, le costó la vida al Gordo. Vaya a saber esa jueza que tenía a su cargo el juzgado si puede estar en paz, ¿no? Y salvando la diferencia, usted nombró Rivadavia, que en su momento fue eclosión. Uno que es más joven y tuve la oportunidad de estar como aficionado al Mundial del 94, uno recuerda, Niembro en las voces del fútbol en libertad reventaba el mediodía. Si bien en una radio mucho más chica, ¿usted reconoce eso? Que la voz del fútbol marcó a mi vida. Sí. No te quepa la menor duda. Además de marcar a un montón de argentinos, creó un estilo distinto. Fernando creó un estilo distinto al periodismo. ¿Ves? Ahí ya me olvidaba del nombre de Fernando Niembro. Fernando creó un estilo distinto. Un periodista de una capacidad enorme, Fernando Niembro. Yo lo leía cuando él escribía en el diario La Nación, porque muchos no recuerdan que Fernando empezó como periodista escrito en el diario La Nación. Después, bueno, nada, accedió a los canales de televisión, a la radio, pero para mí es uno de los baluartes del periodismo y que, insisto, que marcó también una época, una época. No hay que dejar de lado ni a Víctor Hugo Morales, obviamente lo de Víctor Hugo es una cuestión lógica y natural, no lo hemos nombrado, pero se merece un cuadro especial, lo de Víctor Hugo Morales, y lo de Fernando Niembro también, ¿no? Lo de Fernando también. Me pareció maravilloso lo de Fernando Niembro, y me pareció muy bueno lo de Víctor Hugo, ¿no? Con el cual tengo un gran respeto por Víctor Hugo Morales. ¿Qué cambió por usted él en la Argentina? Él cambió una forma de relato y cambió una forma de transmisión, Víctor Hugo Morales. Él vino para competir con Muñoz, y vaya si fue una competencia, que al final Muñoz le dio pelea hasta el final, hasta el momento de su muerte le dio pelea. Una pelea leal, noble, la pelea noble, leal. Pero Víctor Hugo cambió los métodos de transmisión. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Rivadavia, cuando había un gol en otro estadio, le recuerdo a los oyentes y a los televidentes y a los más jóvenes que en aquel momento los partidos se jugaban, salvo un partido el viernes y algún que otro el sábado, pero el resto se jugaba el domingo, todos a la misma hora. Y en Rivadavia el gol era, había un pito, un sonido, y se daba el gol, ¿sí? Dos pititos, pip, pip, era Roberto Reina de Rosario, ¿sí? Pero el resto era con un sonido. Víctor Hugo vino y era el gol a micrófono abierto. Se producía un gol, gol de Colón, gol de Unión, gol de Central, gol del que fuere, era al aire. Empezó a cambiar eso. Empezó a cambiar con los resúmenes, empezó a cambiar con los comentarios. Yo creo que hizo una transformación Víctor Hugo Morales dentro de lo que son o lo que eran las transmisiones deportivas, más allá de que él era un relator fantástico, ¿no? Y de una cultura general enorme, enorme, enorme. Le agradezco mucho por la nota, muy amable. Gustavo, el agradecido soy yo creo no merecer tanto tiempo, pero te quiero agradecer por todo esto que me has dispensado, por tu calidez y por brindarme esta posibilidad de poder contar historias de vida de periodista. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, un placer, muy amable.